El sermón en esta mañana se encuentra en el libro de Mateo. Mateo es un evangelio muy interesante. Mi evangelio favorito de toda la Biblia es el evangelio del apóstol San Juan. Pero entre más estoy leyendo Mateo me doy cuenta que es un libro muy, muy interesante. Me está gustando también. Mateo dividió su evangelio de una manera muy interesante. El propósito de Mateo era predicarle a los judíos acerca de Jesús. Aquellos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, aquellos judíos que habían rechazado a Jesús como el Salvador y lo habían crucificado. Y entonces la primera parte del libro empieza del capítulo 1 al capítulo 3 de Mateo, haciendo una genealogía de Jesús y explicando cómo Jesús venía de la línea de David, que debía de venir el Mesías. Y también después del capítulo 3, del capítulo 4 al 16, incluye el ministerio de Jesús, cómo empieza el ministerio público de Jesús. Y del capítulo 16 al final se encuentra el sacrificio de Jesús, la última etapa de su tiempo aquí en la tierra. Y cosa interesante, Mateo en su genealogía incluye mujeres, cosas que normalmente los judíos no hacían. Si usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta que solamente nombraban a los hombres en la genealogía. Sí se han dado cuenta, ¿verdad? Si va al libro de Génesis, Jueces, etcétera, etcétera, siempre se nombraba mayormente a los hombres, no se incluía a las mujeres, pero Mateo incluye a 3 mujeres. Y entre esas mujeres hay una que ni siquiera es judía, es una moabita, y hay otra que era una ramera, una prostituta. Interesante, ¿por qué hizo Mateo? ¿Sabía que se fue un descuido de Mateo? No, era muy meticuloso Mateo. Mateo había sido un publicano, un contador, sabía de números, era una persona detallada, lo hizo al propósito. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver. Entonces, el capítulo 4, versículo 17, quiero que abran sus Biblias, Mateo capítulo 4, versículo 17. De ahí empieza el ministerio público de Jesús y empieza con unas palabras muy interesantes. Dice, digan amén cuando tengan el versículo. Ok, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles después de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentirse de sus pecados. Escuché a alguien más decir cambiar. Arrepentirse en la Biblia es un cambio de mente. En la Biblia se habla del corazón, pero se está refiriendo a la mente, a la razón, al intelecto. Dice, hay que cambiar la mente. Arrepentirse significa nacer de nuevo, de acuerdo a Jesús, lo que le dijo a Nicodemo. Arrepentirse también significa pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Arrepentirse también significa pasar del dominio de Satanás y sus demonios al dominio del Espíritu Santo y sus ángeles. Arrepentirse significa que tú eres transformado por el Espíritu Santo en una nueva persona. Arrepentirse significa que la imagen de Dios empieza a ser restaurada en tu vida. Ese era el mensaje de Jesús resumido. Y empieza Mateo, anuncia el principio del ministerio público de Jesús con ese versículo y resume toda la predicación en esas palabras: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego empieza del Mateo capítulo 5 al 7, se encuentra el Sermón del Monte.
muy conocido. Se encuentra en las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, varias cosas que son bien conocidas por todos nosotros. Quiero llamarles la atención a lo que pasa en el capítulo 8. En el capítulo 8 empieza Mateo a relatar una serie de milagros. Del capítulo 8, versículo 3, del versículo 2 a Mateo capítulo 9, 33, Mateo menciona 9 milagros y los agrupa en 3 cada uno. O sea, hace 3 agrupaciones de 3 milagros. Y el primero, bajando Jesús del monte, había una gran multitud con él. Dice que viene a su encuentro, vamos a leer el versículo 2. Y aquí vino ¿qué cosa? Un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso. En la Biblia, en el pueblo de Israel consideraba la lepra como el dedo de Dios, el azote de Dios, el castigo que venía de parte de Dios. Era una enfermedad incurable que te hacía que fueras cortado del pueblo. No podías ya convivir con gente que no estaba enferma de lepra. Con la gente que te tenías que relacionar tenía que estar leproso igual que tú. Perdías a tu familia, ni a tu familia podías ver ya. Perdías tus posesiones, perdías todo. Y te ibas muriendo de una manera horrible. Saben lo que es la lepra, ¿verdad? Empieza a comer la carne, empiezan a perder pedazos de su cuerpo. Enfermedad horrible. Y las reglas era, para un leproso no podía andar entre la gente normal. Entonces Jesús viene con una multitud bajando del monte y se encuentra con un leproso. Ese leproso fue muy aventado, fue muy valiente, se arriesgó a que le dieran una muerte rápida. Quizás no era mucho riesgo, ¿verdad? Que prefirió que lo apedrearan a morir lentamente. Pero muy fácilmente la gente lo pudo haber apedrado por haberse acercado a ellos. Y se acerca y se aparta la multitud, nadie lo quiere tocar, se postra ante Jesús y las palabras del leproso llaman la atención. Dice: si tú quieres, puedes limpiarme. No dudaba del poder de Jesús para sanarlo, pero sí dudaba de que si quería sanarlo. Y Jesús hace algo que rompió las reglas también. Extiende su mano y lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y en ese instante es sanado el leproso. Pasamos también a versículo 5, dice: entrando Jesús, ahora es el segundo milagro, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora se topa Jesús con un centurión. ¿Quién era un centurión? ¿A qué pueblo pertenecía un centurión? Era romano, ¿verdad? ¿Eran bien vistos por los judíos ellos? Era un gentil. ¿Saben cómo se trataban a los gentiles? Digo, por los judíos, ¿cómo trataban a los gentiles? ¿Cómo los veían? Los veían como animales. ¿Se acuerdan del sueño de Pedro? Del lienzo que le decía: mata y come, mata y come. ¿Qué había dentro de ese lienzo? Puros animales inmundos. Así consideraban ellos a los gentiles.
Porque al final del relato de Pedro, dice, ahora el Señor me ha enseñado que no llamen inmundo a ningún hombre. ¿Se acuerdan? Ellos veían así a los gentiles. El soldado romano, el centurión, también estaba consciente del prejuicio judío hacia ellos. Y de una manera muy humilde se acerca a pedirle ayuda a Jesús y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él sabía que a los judíos no les gustaba entrar a la casa de un gentil, se sentían que se iban a contaminar. Y él le dice, no soy digno, solamente da la orden. Jesús se maravilla de la fe de este hombre y en ese momento da la orden Jesús y sana el siervo del centurión. Ahora quiero que veamos el versículo 14, el tercer milagro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Ahora vemos a la suegra de Pedro y dices tú, pues, ¿qué tiene que ver la suegra de Pedro? O sea, nos relató Mateo un leproso, el milagro de la sanación de un leproso, y luego nos dice del siervo del centurión. Y ahora nos está hablando de la suegra de Pedro. ¿Y qué tiene que ver estas tres cosas? Porque las agrupó así Mateo. Las mujeres en aquel entonces no tenían el mismo trato que tienen hoy, ¿verdad? Bueno, en la mayoría, quién sabe, en partes del mundo todavía las tratan así. Pero una mujer no era vista igual que un hombre. Incluso en el templo judío tenían un lugar especificado para las mujeres, ¿sabían eso? No podían salir de ahí. No podían estar en los otros lugares donde andaban los hombres en el templo. Se les trataba como propiedad a las mujeres. Si le quemaba la comida a uno, el hombre tenía permiso de divorciarla. Y me quemó la comida, órale, fuera, otra, la que sigue. Sí, no le hagan así, eso es verdad. ¿Cómo estarían las cosas hoy, verdad? Peor que ahora, se divorciaban por la nada. Pero Jesús hizo 3 milagros a la gente rechazada por el pueblo, a la gente que veían como menos el pueblo de Israel. Jesús les puso atención. A un leproso, a alguien visto como que estaba castigado por Dios, Jesús lo sanó. A un centurión que era alguien que consideraba a la gente que no era digno de la salvación, no merecían la salvación, no podían entrar al templo los gentiles. A ese le hizo el favor de sanarle a su siervo. Y ahora a una mujer la ve postrada en cama y va a Jesús y la sana. Ese es el Jesús que tenemos, es el Dios al que servimos. Ahora vamos rápidamente al capítulo 9. No, perdón, me estoy adelantando. Ahí en el capítulo 8, versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Ahora vemos a Jesús en medio del mar de Galilea. Se desata una tormenta tan grave que los que iban con él tenían miedo, y muchos de ellos eran pescadores experimentados, habían enfrentado muchas tormentas, pero esta tormenta no era como las que habían enfrentado y tenían tanto miedo, ya se veían al borde de la muerte. Y se acuerdan de aquella persona que les pidió que hicieran el viaje. ¿Y dónde está? Y estaba dormido. Lo despiertan aterrorizados. Jesús, ¿no te importa que nos vamos a perder? Despierta Jesús, reprende al viento, reprende al mar. Se hace grande bonanza y quedan ellos maravillados y dicen, ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen?
Bajando de la barca, llega a un lugar que es Gadara, y salen a su encuentro 2 endemoniados. ¿Saben lo que es un endemoniado, verdad? Una persona que ha caído en el poder de Satanás a tal grado que habitan en él demonios. Por si no lo saben, nuestros cuerpos están hechos para poder ser habitados. Y suena raro, ¿verdad? Pero la Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y Jesús también, una vez hablando de endemoniados, dijo que cuando salen los demonios de una persona, dice, regresa al tiempo ese demonio que había salido, encuentra la casa limpia, refiriéndose a la persona, dice, y vaya y trae a 7 más con él. Se refiere a ti y a mí como casas. Este hombre le había abierto su casa a Satanás y era habitación de demonios. Estos endemoniados, sí, redundancia, los endemoniados estaban bien endemoniados. Llegan al encuentro de Jesús y dice la palabra de Dios, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y yendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Hay una ciudad que Jesús en la Biblia le llaman su ciudad. ¿Cuál ciudad era? ¿Saben eso? Había una ciudad donde se pasaba mucho tiempo Jesús. ¿Cuál era esa ciudad? ¿Ah? Capernaum. A Jesús se le decía Nazareno, se le decía Galileo, muchas cosas, era de Belén, había nacido, pero él pasó mucho del tiempo de su ministerio en Capernaum. Decía su ciudad, de ahí era donde venían Pedro y Juan y Andrés. Y pasa algo, dice, sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Siguiente grupo, otros 3 milagros. ¿Vimos cuál? Los primeros 3, ¿cuáles fueron? Leproso, centurión, el siervo del centurión, la suegra de Pedro, y luego la tempestad, los endemoniados, y ahora ¿a quién estamos viendo? Al paralítico. Ahora Mateo nos está hablando de que Jesús tiene poder sobre la naturaleza al relatarnos el milagro de la tempestad. También nos está relatando Mateo que Jesús tiene poder sobre los demonios con el milagro de los endemoniados. Y el tercer lugar, nos está relatando Mateo que Jesús tiene poder sobre la parálisis, no, sobre el pecado. Jesús tiene poder sobre el pecado. ¿A qué venía Jesús? ¿A predicar qué? Que se arrepientan.
Y acaba de enseñar Mateo que Jesús tiene el poder para perdonar a los pecados. Y ahora quiero que noten lo que sigue. Y esta es la parte donde vamos a terminar nuestro tema. Dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pongan atención al versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Mateo. ¿Quién era Mateo? El que está escribiendo el Evangelio. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Mateo, el que está escribiendo el Evangelio, el que es un discípulo de Jesús, el que es ahora un apóstol, el que está escribiendo la historia de Jesús, estaba sentado en un banco cobrando los impuestos. Era cobrador de impuestos. ¿Cómo se les llamaba? Publicanos. ¿Eran gente honrada? Eran ladrones. Los publicanos vivían de los impuestos, cobraron el impuesto para Roma. Acuérdense que Israel estaba subyugado bajo el poder romano y los obligaban a cada persona a pagar un impuesto. Y tenían que estar pagando ese impuesto bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de esclavitud. Y tenían a gente judía cobrando el impuesto. Y eran tan odiados por los judíos que ellos no podían ir tampoco a las sinagogas, igual que los gentiles. Y a sus hijos no se les permitía estudiar en STCA, no se les permitía estudiar en las escuelas de los judíos a los niños de los publicanos, aunque fueran judíos. Eran como condenados a muerte, a la muerte eterna, a la perdición. No tenían esperanza de salvación. Lo interesante es que Mateo acaba de relatar esos milagros, y el último milagro que acaba de relatar antes de que cuente que lo llamó a él Jesús, es que Jesús tiene el poder para perdonar los pecados, ¿verdad? Y le dice sígueme, solamente le dijo sígueme. Y estos hombres eran ricos, robaban bastante, eran muy adinerados. Y Mateo no le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a pensar, Señor, déjame orar. Había relatado Mateo el caso de dos personas que se le acercaron a Jesús. Hizo un interludio entre los tres y tres, puso una capsulita en medio. Habló de uno que vino, le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y le dijo, hey, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Le dijo Jesús, hey, no tengo dinero. Piénsalo. Viene otro y le dice, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame ir a enterrar a mis padres nada más, y luego te sigo. Los padres no estaban muertos. Lo que le estaba diciendo él era, espérame un rato, deja que se muera mi papá y me deje la herencia, y ya voy a estar acomodadito, ya no voy a tener presiones, y entonces ahora sí te sigo, Señor, cómodamente. Pero cuando lo llama a él Jesús, a este pecador, él lo dejó todo. Dejó el banco así como estaba, no guardó el dinero, se paró y se fue detrás de Jesús. Y fíjense lo que sigue, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús acaba de llamar al peor de los pecadores, a un publicano, a ser su discípulo. Y ahora está en la casa de ese publicano
comiendo con ese publicano y todos sus amigos. ¿Y quién eran sus amigos? ¿Con quién se podía juntar? Nadie se quería juntar con él. Con los únicos que se juntaban eran los que hacían lo mismo que él. Y pasan los hermanos de la iglesia, los fariseos, los líderes, los sacerdotes, y ¡oh! ¿Ya viste con quién está sentado Jesús? ¿Ya vieron? Y los muy cobardes no van y le dicen a Jesús, van con los discípulos de Jesús para presionarlos. Le dicen, oye, ¿y su maestro por qué come con esos pecadores? Jesús lo escucha y fíjense lo que contestó Jesús en el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Y el versículo 3 es el centro del sermón y es el con lo que vamos a terminar. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién se lo estaba diciendo? Los líderes de la iglesia. Estaban criticando y juzgando a Jesús. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7. Pero estos hombres que eran los líderes de la iglesia, los que sabían más de la Biblia, los que habían quizá crecido en la iglesia, los que debían conocer más de cerca a Dios, estaba Dios hecho hombre enfrente de ellos y ellos se sentían tan justos y tan limpios que podían juzgarlo a él, porque estaba en compañía de pecadores. Y me gusta que Jesús no se escondió para comer con ellos. Jesús no se avergüenza de ti y de mí. Jesús comió públicamente, aunque lo vieran. No se avergonzó, no se escondió, no les dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me gusta cenar tarde, ¿qué tal a las 2 de la mañana? Que nadie nos vea. O como Nicodemo, que vino de noche a entrevistarse con Jesús para que no lo vieran sus compañeros. Jesús no se avergüenza de los pecadores, de ti y de mí. Y lo ven, y esos fariseos, esos líderes de la iglesia, esos saduceos, sacerdotes, ven a Jesús y dicen, ¿qué hace? Se junta con pecadores. Y Jesús le dice, vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En Isaías, ¿se acuerdan que en el primer capítulo de Isaías empieza a relatar Dios al profeta de que está hastiado de sus sacrificios, de sus sábados, de sus fiestas solemnes, porque venían con un corazón que estaba muy lejos de Dios, a pisotear su iglesia, a hacer los ritos de forma externa pero no interna. Eran gente que no estaba arrepentida. En Mateo dice Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las señales que se han hecho en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido. Y les dice, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Jesús hizo señal tras señal, milagro tras milagro, y esta gente no se arrepentía. Les pregunto, ¿quién eran los pecadores en este relato? Todos. Tanto los fariseos, los sacerdotes, los líderes de la iglesia, como los que estaban sentados con Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Que los que estaban sentados con Jesús se habían arrepentido. Se reconocían como pecadores y veían su necesidad de un Salvador y estaban sentados con el Salvador a la mesa. ¿No dicen amén?
Si termino aquí el sermón, se queda muy como sombrío, ¿no? Un regaño. Esto no es para regañarnos. Le leía una historia a Miguelito anoche en Ezequiel. Tiene una Biblia ilustrada y le llamó la atención las figuras de Ezequiel, donde está el trono de Dios y luego el valle de los huesos secos. ¿Sí han visto eso? A Ezequiel Dios le enseñó una visión de un valle lleno de puros huesos humanos secos. Un cráneo por allá, un fémur por allá, una clavícula por allá, dedos por allá, pies por allá. Un valle lleno de huesos secos. Había ya pasado mucho tiempo que había muerto. El sol y todos los elementos de la naturaleza habían secado esos huesos. O sea, no había ni nadita de vida en eso. Y le pregunta a Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y lo manda a profetizar sobre esos huesos secos. Y se empiezan a juntar esos huesos secos. Y lo manda otra vez la misma pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y lo manda, profetiza sobre ellos. Y va de nuevo y se empiezan a recubrir de carne, de tendones, de nervios. Y otra vez, hijo de hombre, y se empieza a cubrir de piel. Y luego ya están unos cadáveres inánimes allí. Y al final el Espíritu de Dios le da vida a esos huesos. ¿Qué nos quiso decir Dios con eso? Quizá y tú y yo, les pregunto, y esto piénsenlo ustedes en casa, en este relato, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Eres el que está sentado a la mesa? ¿O eres el que está criticando a Jesús de fuera? Y eso solamente Dios te lo puede revelar. Pero si eres de esas personas que te has equivocado, que no te sientes que eres tan malo, que te sientes medio bueno y muy digno, ponte a temblar. Ponte a temblar. Pero aún para esos hay esperanza, porque la salvación viene de nuestro Dios y Él es todopoderoso. Solamente falta que tú quieras, que tú le des la oportunidad, que tú tomes la decisión. El poder está en las manos de Él. Todo el Evangelio de Mateo es un relato de cómo Jesús transforma la vida de un pecador en un hijo suyo. Ahora ese Mateo, que era un ladrón, ahora es un apóstol. Ahora se le dice San Mateo. Ahora él está, qué bonito, cuando cuenta sus milagros, todo eso está diciendo: hey, este es el Jesús que yo conocí. El Jesús que me vio con toda mi vergüenza, con todo mi descaro, con todas mis fallas y mis defectos, y me amó y me llamó a seguirlo. Ese Jesús que me perdonó, que tiene el poder sobre el pecado, que tiene el poder sobre los demonios, sobre la enfermedad, y que no tiene prejuicio ninguno contra mí, que me ama tanto que dio su vida por mí. Ese es el Evangelio que escribió Mateo. Que Dios los bendiga en esta mañana. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque no es como nosotros usted. Gracias, Señor, por la misericordia que nos ha brindado, por su gracia, por amarnos tanto, Señor, que dio a Cristo Jesús. No nos amó por buenos, Señor, sino cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Usted ha visto, Señor, lo más feo de nuestra vida. Usted conoce lo más íntimo, lo más escondido de nuestro ser. Y aún así, Señor, nos ha amado. Gracias, Señor. Enséñenos a amar también nosotros de esa manera. Enséñenos, Señor, a perdonar a aquellos que nos lastiman y nos ofenden. Enséñenos, Señor, a amar misericordia como usted ama ser misericordioso, para que nosotros también podamos ser perdonados.
Bendiga esta iglesia, Señor, cada miembro presente y los que no pudieron acompañarnos hoy. Gracias por su mucha misericordia. En Cristo Jesús. Amén.